Muy buenas a todos. Hoy nos adentraremos en un viaje casi arqueológico por los venerables cimientos de una de las obras más icónicas del entretenimiento japonés, Dragon Ball de 1986, ese donde Goku aún no era el titán inconmensurable que desplomaba montañas con un grito, sino que apenas era un niño ingenuo de corazón puro cuya aventura estaba teñida de comedia, misticismo y una inocencia que a día de hoy parece casi un vestigio perdido en la historia. Voy a reseñar cada una de las sagas de Dragon Ball de antaño, aquel que muchos han dejado arrinconado en los pasillos del olvido, eclipsado por las estridencias de sus continuaciones, pero que para mí, permítanme la osadía, sigue siendo el capítulo más entrañable, auténtico y magistral de toda la saga. Porque acá, queridos oyentes, comenzó todo. Acá germinó el árbol que después levantaría imperios. Así que prepárense, afinen sus sentidos porque nos dispondremos a desmenuzar cada saga de esta joya primigenia con la minuciosidad de una pieza de alta orfebrería. Y así comenzamos nuestra travesía, con la primera gran odisea, la saga Pilaf. Una Arcadia de misticismo, aventura que se aleja diametralmente de las eternas batallas de poder desmedido que más tarde definirían la franquicia. Acá, en su forma más primitiva y entrañable, Dragon Ball destilaba el aroma de un cuento popular, de una leyenda transmitida al calor de una fogata. Uno de los mayores encantos de esta saga reside indudablemente en su atmósfera mágica y ligera. La búsqueda de las esferas del dragón no es aún una excusa para el combate, sino una genuina aventura, teñida de lo arcano y desconocido, y por momentos de una deliciosa irreverencia infantil. Goku, Bulma, Yamcha, Puar y Oolong no son aún héroes consumados, son simples viajeros, errantes y entrañablemente imperfectos. El misticismo que envuelve este primer arco es, a todas luces, uno de sus mayores logros, desde la presencia de la mítica Shenlong, pasando por los artefactos mágicos, hasta la inocente brutalidad del pequeño Goku que desconoce la malicia del mundo, todo conforma una sinfonía encantadora, donde la maravilla prima sobre la espectacularidad. No obstante, sería deshonesto y vulgarmente complaciente no señalar sus flaquezas. La estructura episódica, aún torpe y vacilante, denota la juventud de la obra. Algunos pasajes resultan repetitivos, y ciertos personajes, como Pilaf mismo y su séquito, aunque es entrañables, se perciben como antagonistas de opereta, sin profundidad o la amenaza real que vendría con futuros villanos. A pesar de todo, la saga Pilaf posee un encanto difícil de replicar en las posteriores evoluciones de la serie. Un espíritu puro, despreocupado, más cercano a las novelas de aventuras juveniles que a los combates apoteósicos del shounen moderno. Por todo ello, y en un ejercicio de severa pero injusta valoración, no puedo sino otorgarle un digno 7 de 10. No es perfecta, pero es invaluable, como las primeras pinceladas de un maestro que aún no ha descubierto la magnitud de su arte, pero que ya deja entrever la promesa de su genio. La vida, mis queridos oyentes, está colmada de inevitables decepciones. Pocas ilustran con tanta elocuencia esta amarga verdad como la saga del 21 torneo de las artes marciales en Dragon Ball. Un arco que, bajo la superficie de la nostalgia, revela su verdadera esencia, un ejercicio fútil de repetición y monotonía. Ya de por sí este arco es sumamente aburrido. Desde el prolongado y a ratos insoportablemente tedioso entrenamiento de Goku y Krillin, hasta los enfrentamientos que carecen de toda forma de innovación genuina. No hay sorpresa, no hay misticismo, no hay arte en el avance de la trama. Se reduce todo a un mero evento competitivo, donde el único fin aparente es volverse más fuerte, cual mandamiento hueco de cualquier shounen promedio que pulularía sin pena ni gloria en los años venideros. Es cierto, y sería una vulgar injusticia no reconocerlo, que se agradece el hecho de que Goku y Krillin estén desarrollando sus habilidades de forma coherente, y es que sus progresos no emergen mágicamente de la nada, como grotescos conejos extraídos del sombrero de un ilusionista barato.
Hay disciplina, hay constancia, pero ¿esto es suficiente para sostener el interés de un espíritu exigente? Por supuesto que no. Ni siquiera es acerca de buscar las esferas del dragón, auténtico corazón de la mitología original, ni de enfrentar personajes cruciales para el entramado mayor de la historia, como si lo sería el formidable ejército Red Ribbon en el siguiente arco. Una amenaza tan importante que su sombra se extiende hasta Dragon Ball Z, con Goku ya en su adultez titánica. Sin embargo, estamos confinados a la puerilidad de los combates regalados, a la anodina estructura de un torneo que, si bien sentó bases para el género, adolece de toda grandeza narrativa. Los combates, aunque coreografiados con moderada destreza, carecen de peso dramático que un verdadero epopeya debería portar. No hay vida ni muerte en juego, no hay destinos colisionando, no hay ideologías enfrentadas, solo músculos, saltos y el incesante vacío clamor de un público ficticio. En suma, la saga del 21 torneo de las artes marciales es un modesto bosquejo de lo que Dragon Ball sería capaz de ofrecer en mejores tiempos. Como la obra temprana de un pintor aún inexperto, hay destellos de habilidad, pero el lienzo en general adolece de profundidad, de propósito y de alma. Por todo ello, y sin temblor en la pluma, decreto un 5 de 10. Una pieza de museo quizás, pero no un tesoro. Una práctica necesaria para el crecimiento de la serie sin duda, pero no una obra que merezca ser elevada a las alturas del verdadero arte. Continuaremos, mi estimada audiencia, con el análisis del que en mis más tiernos años de formación ocupó un sitial de honor en mi corazón, el arco del Red Ribbon. He de confesar sin pudor alguno que cuando era niño este fue sin duda alguna mi arco predilecto. Recuerdo claramente poseer el manga que abarcaba desde la conclusión del primer torneo de artes marciales hasta el término de este episodio glorioso y el germen del siguiente torneo. Sin embargo, una y otra vez mis ojos ávidos y mi imaginación incandescente posaban sobre esta sección concreta, cual abeja atraída por la flor más fragante. Había algo hipnótico en su propuesta. El ambiente nevado, impregnado de una melancolía silenciosa. La aparición de personajes tan peculiares como memorables. Y los propios eventos que parecían fluir con una naturalidad de un río milenario, formando un tapiz de aventuras de vibrante vitalidad. Todo ello dotaba al arco de una atmósfera especial, una sensación de mundo amplio y diverso que expandía los horizontes de la obra de manera más majestuosa. La versión televisada, si bien adorna el original con ligeros añadidos, se muestra respetuosa y me atrevería a decir enriquecedora. El relleno tan temido en otras circunstancias, aquí se presenta como un convidado grato. Los episodios como el del Dr. Flape o las aventuras de Husky no solo no entorpecen el ritmo, sino que añaden ligeras pinceladas de humor y ligereza que, sin alterar los grandes designios de la historia, otorgan frescura y ritmo. Y yo lo tonto que me sentí cuando me di cuenta que en el manga no aparecían estas partes porque eran de relleno, y de niño buscaba hasta cada pequeña parte de la serie en el manga. A diferencia de futuras sagas, donde los añadidos televisivos oscilarían en lo superfluo y lo grotesco, acá son bienvenidas como partes del tejido narrativo. No podemos omitir tampoco, sin cometer injusticia, el momento profundamente emotivo en el que Goku se reencuentra con su abuelo Son Gohan. Una escena de humanidad sincera y tierna que se destaca como joya de autenticidad en medio de la épica aventura. Este reencuentro, cargado de una nostalgia sutil y una melancolía digna de la mejor literatura, eleva el arco por sobre su simple condición de relato de acción. Por todas estas razones, en mi inapelable y refinado juicio, otorgo al arco de la Red Ribbon un 8 de 10. Una epopeya entrañable, una sinfonía de aventuras equilibrada entre humor, acción y corazón, un monumento a la imaginación juvenil que aún hoy
resiste con gallardía el implacable paso del tiempo. Y así, inevitablemente, llegamos al siguiente gran movimiento en esta sinfonía de aventuras, que es Dragon Ball, el arco de Piccolo Daimaku. Un momento en la narrativa donde por primera vez la inocencia radiante que impregnaba las anteriores travesías se ve teñida con tintes más oscuros y dramáticos. La muerte de Krillin es el catalizador de este vitraje tonal y constituye un evento capital dentro del relato. No se trata de una desaparición anecdótica o de simple tropiezo argumental. Es la primera muerte verdaderamente relevante dentro del círculo cercano de nuestro protagonista. Después, claro está, de la muerte del abuelo Gohan, cuya pérdida ya se había sido reveladamente establecida en los albores de la historia. Acá, en cambio, presenciamos de forma directa y brutal la fragilidad de los personajes que habíamos aprendido a querer, y con ello se rompe la atmósfera de intocable aventura para dar paso a un relato de verdadera urgencia y dolor. La reacción de Goku, encarnada en una búsqueda implacable de los responsables, marca uno de los momentos de mayor energía emocional de toda la serie. Verlo enfrentarse no solo a los esbirros de Piccolo, sino también finalmente batirse contra el mismo demonio, otorga al arco una impronta épica y una densidad emocional inédita hasta entonces. El drama y la acción se entrelazan en una danza apasionada que mantiene al espectador en vilo, logrando que cada combate, cada encuentro tenga un peso palpable. Y sin embargo, he de decirlo sin temor a herir sensibilidades más simples, siento que pese a todos sus méritos, este arco permanece de alguna manera por debajo del esplendoroso arco de la Red Dragon. Quizás sea la nostalgia de la aventura más desenfadada, o quizás el hecho de que acá el mundo se estrecha alrededor del conflicto central, perdiendo parte de la amplitud de horizontes que tanto enaltecía a su predecesor. Por estas razones, tras sopesarlo en la balanza de la crítica más refinada, he de concederle al arco de Piccolo Daimaku un 7 de 10. Una notable pieza narrativa que sienta las bases del tono más maduro de la saga, pero que comparada con la magia de las aventuras anteriores, parece caminar con un pie un tanto pesado. Proseguimos nuestro ilustre recorrido con el arco del 22 Torneo de las Artes Marciales. Una pieza que, si bien muestra una evolución respecto al tedioso y casi soporífero 21 Torneo, sigue adoleciendo por una falta de verdadera riqueza narrativa, lo que impide despegar hacia cotas mayores de excelencia. Ciertamente, en esta ocasión el torneo se reviste de un matiz más serio. Los combates son más intensos, los personajes han madurado, y la presencia de figuras como Ten Shin Han y Tao Pai Pai, aunque breves en sus intervenciones, otorgan al arco un leve barniz de interés estratégico y ya no estamos ante el simple desfile de puñetazos infantiles y situaciones cómicas sin sustancia. Acá la verdadera rivalidad, el auténtico peso en cada enfrentamiento. Sin embargo, no puedo pasar por alto que, a pesar de estas mejoras evidentes, el alma del arco sigue limitada en su propio encierro, en la estructura del torneo. No hay una gran aventura, ni un misterio que resolver, ni un mundo que explorar. Toda la trama gira en torno a la sempiterna pregunta ¿de quién será más fuerte? Una cuestión que, por más elaborada que esté, no logra sostener el interés más allá de lo puramente mecánico. Es de agradecer, eso sí, que la narrativa tenga consecuencias. La evolución de personajes como Krillin, Goku, Ten Shin Han abre nuevas sendas para futuros conflictos, y el desenlace moral del torneo con el cambio del corazón de Ten Shin Han es un ejemplo de humanidad que no debe ser subestimado. Pero en la fría balanza de la crítica seria, esto no basta para eximir el arco de su falta de dinamismo general y de su naturaleza algo claustrofóbica. Por ende, con el peso de la razón y no de la nostalgia, declaro que el segundo, del 22 Torneo de las Artes Marciales merece un 6 de 10. Un digno ascenso respecto a su predecesor, pero aún lejos de los momentos donde Dragon Ball realmente despegaría con toda su magnificencia. Llegamos ahora al arco de Piccolo Jr.,
Este último gran movimiento de esta sinfonía, que es el Dragon Ball Primigenio, si bien la idea de otro torneo de artes marciales podía hacer pensar en una repetición agotadora de la fórmula previa, la presencia de Piccolo Jr. cambia todo el tablero. La aparición de este heredero del mal no es un simple capricho narrativo, su mera existencia otorga al torneo un dramatismo inusitado, un hálito de peligro real que da un sabor mucho más amargo y emocionante a los enfrentamientos. Ya no se trata de simples oponentes de ocasión, ni de caricaturas de rivalidad. Piccolo Jr. representa una amenaza tangible para Goku y para el mundo entero, elevando la tensión a un nivel que el anterior torneo jamás logró alcanzar. Los combates, por tanto, se sienten más urgentes, más viscerales, más plenos de significado. No obstante, a pesar de este ascenso evidente en calidad, no puedo, en justicia crítica, colocar este arco en la cúspide de la obra. El arco del Red Ribbon sigue siendo para mí el más equilibrado y vibrante de esta primera etapa de la serie, más variado en escenarios, en tonos, en desafíos, en matices. Así pues, con la solemnidad que merece esta saga de cierre para la infancia de Goku, le otorgo al arco de Piccolo Jr. un 7 de 10. Un digno broche de oro para una época, aunque no el pináculo absoluto de la obra. Y así, tras recorrer las antiguas sendas de Dragon Ball, hemos concluido nuestro exhaustivo periplo por sus primeras epopeyas. Un viaje por una época dorada donde aún brillaba la inocencia, antes de que la franquicia cayera víctima de las burdas vulgaridades del marketing desbocado y del culto a la sobreexplotación. Esta travesía crítica he procurado no mancillar mi juicio con el sentimentalismo barato que suele corromper las evaluaciones de los espíritus más débiles. He hablado desde las alturas donde mora el análisis objetivo, esa atalaya reservada solo a aquellos pocos que se atreven a mirar la obra con el desdén amoroso que merece. Sepan, estimada audiencia, que no basta con consumir pasivamente la nostalgia como los rumiantes devoran su forraje. Es menester observar, discernir y comprender, tres virtudes que solo el verdadero aristócrata del pensamiento cultiva con orgullo. Así pues, me retiro por ahora, dejando tras de mí no simples reseñas, sino verdaderos hitos de refinamiento crítico, que quienes aún sean capaces de pensar encuentren acá inspiración para su propio camino hacia la excelencia intelectual. Hasta la próxima, donde volveremos a deshojar los pétalos de otra obra, siempre desde las alturas donde mora la verdadera élite. Salutem dico. Para aquellos aristócratas que no saben en qué gastar la guita, llega la Jelly Wishlist de Amazon. No seas plebe y regálame algo para demostrar que estás a mi nivel. En las notas coloca tu nombre de usuario de alguna red social con mensajería al estilo Instagram o Discord para contactarte.